Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada miércoles tenemos un programa más de Encerrados en Pandemia y tú qué haces. Y en esta ocasión les traje, bueno, van a ver de quién se trata. Ella, pues bueno, tiene un canal, tiene redes, tiene todo lo que es Facebook, todas estas redes sociales, que son las lecturas de Moni. Y ella es Moni Argamasilla, ¿verdad? ¿Cómo estás, Moni? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Sí, soy Mónica Argamasilla, que he dedicado de verdad toda mi vida a la lectura y tengo, sobre todo doy círculos literarios. Es lo que hacía siempre, no por la pandemia, de hecho es lo que he hecho toda la vida, pero con la pandemia es algo que creció. Tengo mi página en Instagram, Facebook, en Twitter, las lecturas de Moni, donde hago recomendaciones y reseñas pues ahora sí que de todos los libros que me gustan, ¿eh? No subo reseñas de los que no me gustan, aunque me los manden las editoriales, no las subo, ¿eh? Entonces Esa pueden parte. confiar en eso. Exacto. Esa parte es importante porque es la pasión con la que uno hace tu trabajo, ¿no? Y de plano dices, pues con lo que me gusta, yo lo puedo recomendar ampliamente y lo disfruto, ¿no? Aquí no se trata sí, sí, dices, pues ahora sí que como me dijeron, es pagado y lo tengo que hacer, creo que tenemos la libertad de poder nosotros elegir. De hecho, no me pagan, ¿eh? O sea, me mandan los libros, yo los leo y de ahí elijo cuál me gusta, cuál no me gusta. Entonces, es bastante libre el asunto, ¿eh? Sí. Ya, fíjate, desde ahí vamos a empezar entonces. ¿Quién es Sí. Moni? Yo sé que eres licenciada en literatura, ¿dónde estudias? Y platícanos un poquito de ti. Mira, yo estudié literatura, la estudié en la Ibero, ya hace muchísimos años. Después trabajé editando libros para niños. Después empecé a dar clases. Di clases en prepa, varios años, pero siempre di círculos literarios. No me gusta llamarle club de libro porque club de libro es donde se reúnen nada más a hablar de libro. Yo siento que lo mío va más allá, son clases de literatura, o sea, hablo de todo, desde hablar del género, explicar la parte histórica, me encanta la historia, no soy historiadora, pero investigo muchísimo, me gusta, entonces hablo mucho de historia y por supuesto desmenuzamos el libro de todas las formas, desde hablar de cómo se analiza un libro, desde el género, ahora sí que, ¿qué es el narrador? ¿Quién es el narrador? Tiempo, espacio, ámbito, todos los aspectos que hay que ver de la literatura. Y tengo con estos grupos, pues 20 años. 20 años con las primeras con las que empecé, se han ido sumando y hoy pues me dedico a eso, doy círculos literarios casi todos los días. Sí, sí. Tengo más de 200 y casi 250 señoras que toman mis grupos, que son las mismas cada mes. O sea, no es que sean por un libro, son las mismas, es continua la clase. Ya, entonces, y podemos decir que no eres ninguna improvisada, porque a veces se pudiera decir por cuestiones de las redes sociales, ¿no? Que nos metemos a este tema por oportunidades, por algo no. Tú ya llevas un largo camino, pues reseñando libros y aparte, pues, o sea, viendo todos esos aspectos que conllevan el libro y la lectura y la pasión y todo por la posibilidad de poderlos recomendar los libros que tú consideras que son buenos. Mira, odio que me hagan esa pregunta, te voy a decir porque la Porque, gente, por supuesto, me pregunta muchísimo, recomiéndame un libro. Para recomendar un libro, entonces yo pregunto, ¿qué te esa, gusta leer? Porque te voy a decir una cosa, la literatura es algo muy libre. esa, Me choca que la gente piense que para leer hay que leer el Quijote. De hecho, te aseguro que casi nadie lo ha leído y ni siquiera lo disfruta todo el mundo. Creo que la literatura debe de ser lo que a cada quien le guste. Yo pregunto, ¿qué te gusta? ¿Te gusta novela histórica? Te recomiendo novela histórica. ¿Te gusta un thriller? Un thriller. ¿Te gusta? Mira, de lo único que no leo, pero respeto también que se lea, es todo lo de autoayuda, por ejemplo. A mí me gusta ficción, literatura, clásicos. O sea, ¿qué quieren? Les puedo recomendar algo de cada género, ¿sí? Yo digo que la literatura es como los amigos, ¿no? Hay que tener de todo. Hay que tener el libro sencillo con el que te diviertes, después uno que te haga pensar, claro. uno que te haga entender el mundo que te rodea. O sea, yo trato, por ejemplo, en mis clases de cambiar el género de un libro a otro para que sacar a todo mundo de la zona de confort, porque acabamos siempre leyendo lo mismo. ¿Te Exacto, gusta novela histórica? Lees pura novela histórica. O lees thriller y puro thriller. Y la exacto. literatura es un abanico enorme, mil posibilidades. Entonces, pues empezando por ahí, que les gusta leer y entonces recomiendo. Por ejemplo, lo que te decía de mi página,
tengo libros desde para jóvenes o libros, algún clásico, un premio Nobel, hasta libros más ligeritos. Siempre me gustan, ¿eh? Y sí pongo, este libro es más ligero, este es más complejo, pero puedo recomendar desde un libro para la playa que sea muy facilito hasta un libro que ya requiera mucha concentración, ¿no? De todo. No importa, hay que leer, no importa qué. Exacto, exacto. Y aparte, pues bueno, es como dices, si uno lee un solo género, pues entonces nunca va a saber uno qué hay más, ¿no? Y te pueden gustar los demás, y a lo mejor dices, oye, es verdad, yo nunca había leído un libro de poemas y mira, me gustó, o sea, eso también. Y también haces entrevistas con autores. Sí, fíjate que eso es algo que la pandemia sí trajo. Yo te voy a decir una cosa, yo daba mis clases presenciales. Cuando empieza la pandemia, pues empiezan a hacer en Zoom. Debo de confesar que yo, la tecnología y yo no nos llevamos, ni siquiera leo digital, o sea, yo todo es en papel. Mis notas para mi clase, todo es a mano. Me costó mucho trabajo, pero luego empecé a ver las grandes bondades. Las bondades, por supuesto, fue que pudo entrar gente que no necesariamente vivía en la Ciudad de México, Ujú. hermanas, primas de gente que ya tomaba clases conmigo, empezó a tomarla. Ahora tengo gente de muchísimos lugares, lo cual también enriquece la clase. Y esa es la otra oportunidad, lo de los autores. Porque sí tuve oportunidad alguna vez de presentar libros en ferias de libro con gente presencial, o a veces llevaba a la gente de mis clases a alguna presentación de libro, pero claro, no podíamos ir todas. En cambio, con la pandemia se empezó a dar esto que la verdad ha sido un fenómeno. Mucha gente empezó a hacer clubs de lectura. Ujú. Nosotros ya lo teníamos, pero sí estamos haciendo, cuando se puede, leemos el libro, lo analizamos y lo terminamos con la presencia del autor. De hecho, ha sido algo muy enriquecedor porque es como cerrar el ciclo, ¿no? Una Exacto. cosa es lo que yo veo literariamente, yo lo explico, luego es lo que cada una le dijo el libro, porque por supuesto que lo padre es que tenemos gente que piensa distinto, de diferentes edades, diferentes visiones, eso enriquece muchísimo y lo cerramos con la visión del autor. Porque algo increíble de la literatura es que la literatura le pertenece al autor mientras le escriba, ¿no? Es suya. En el Exacto. momento que se publica, ya no es suyo, es del lector. Y el lector pone el 50%, pero cada lector es distinto. Entonces, eso es lo padre de estos grupos. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, las opiniones todas son diversas y enriquecen. A veces te hacen ver un punto que tú no habías visto, ¿no? Entonces, por eso me encantan este tipo de grupos. Y lo de los autores ha sido maravilloso, esa cercanía, y para los autores, ¿eh? Porque tú dices una cosa, pasa que leemos un libro de algún autor, tenemos el Zoom con él, acaba siendo tan agradable la plática que Sí. después quiere leer todos los libros de ese autor. Entonces, eso ha pasado mucho y sí, esa cercanía con el autor ha sido fabuloso. Además de que el autor también se enriquece y ve pues todas las formas de pensar de cada quien que leyó su libro y dijo, oye, es verdad, a lo mejor no lo había visto desde ese punto de vista y le abrieron ¿no? Otra forma de pensar, es verdad, es verdad. Y la nueva tecnología, bueno, esta tecnología como dices, sí nos ayudó y en pandemia mucho más, nos reinventó, porque los que no teníamos Zoom, aprendimos a usarlo, ¿no? Porque ya existía, pero lo aprendimos a usar más, dijimos, ay, es verdad, se puede hacer por aquí estas entrevistas y como dices, no tan solo a quienes estaban cerca de nosotros, que nos podemos entrevistar en un café, en algún lugar, sino a los que están lejos, muy lejos, en otros lados, donde también, no sé, hasta dónde ha llegado tu público lo más lejano posible. Mira, te voy a decir una cosa, por cuestión de horarios, pues casi todos hoy tengo en Estados Unidos, tengo en México, pero autores, sí hemos entrevistado autores de Argentina, muchísimos españoles, los autores que no necesariamente están aquí, que igual para ellos es la tarde, nosotros la Sí, ya. mañana, pero eso ha sido súper enriquecedor. Me ha tocado hablar con escritores que súper admiraba y que he podido gracias a la tecnología. Y sí, eso ha sido increíble. Y la tecnología también en la cuestión de libros, ¿eh? Digo, yo me gusta leer papel, pero el que exista el libro digital o el que exista el audiolibro, qué gran herramienta. O sea, Sí. bienvenido todo lo que haga que la gente lea. Mira, esto del audiolibro, mucha gente está encantada porque puede hacer otras cosas mientras manejar o gente que corre. Y puede estar leyendo, entonces, bueno, Exacto. escuchando el libro. Entonces es maravilloso también que exista todo esto. Exacto. Y un poco por la inclusión también, ¿no? Las personas ciegas, sordas o mudas, pues ya tienen diferentes opciones. Si es el audiolibro,
si es el visual digo, ahora ya está en braille, pero sí para todo ese tipo de personas también es muy interesante. Por supuesto. Además, ¿sabes una cosa? También lo que está pasando es que a veces también por cuestión de tiempo el audiolibro es más rápido, entonces Exacto. cuando... Y a veces lo narra el mismo autor. Y eso les gusta también mucho, ¿eh? Que a veces el mismo autor es quien narra el libro, entonces eso le da un plus. Yo soy Claro. de papel porque además pongo mis post-its, mis notitas, subrayo. No presto mis libros porque son míos. Yo los hago, esto de que no los puedes rayar, digo, no rayar, pero yo pongo mis apuntes, mis notas, son un universo. Para mí cobran vida cuando los leo. Aparte es estresante, ¿no? Cuando lo prestas y después no sabes dónde quedó, a quién se lo Ujú, prestaste o se hace el disimulado. Ya, claro. eso sí. No, yo Oye, tengo mi lista, si los llego a prestar, los apunto, ¿eh? Y si ando atrás del quien se lo presté. sí, no, 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 la verdad es que sí. Y aparte también con esta tecnología, ha dado nuevos nombres, y por eso te decía que no eres ninguna improvisada, llevas muchos años en esto, pero se le has dado como un título ahora, muchos influencers, ¿no? De lectura y demás. ¿Qué dices al respecto? O sea, quizá no pueda ser la palabra influencer, o en qué sentido. Si vas a influir la conducta del otro, pues puede ser, pero a veces ese término se les ha dado a otras personas que no quisiéramos que influenciaran a nosotros en algo. Fíjate que ese ha sido un debate. Me acaban de hacer un reportaje en el periódico y pusieron influencer literaria. Y la gente que toma clase conmigo estaban muy enojadas porque decían, es que es algo más. No, es que Sí, sí es el término, es que sí es. Por ejemplo, las editoriales cuando nos contactan y nos mandan libros y ponen influencer literaria, pues estás influenciando a la gente a... Pero yo, la verdad, sí siento una gran responsabilidad. Por eso te digo, si un libro de plano no me gusta, no lo reseño. ¿Para qué? Ni siquiera me tomo la molestia porque no me gusta hablar mal. Entonces, si voy a hablar mal del libro, pues no. Ahora, hay libros que me gustan más o menos, no sí, necesariamente todos sí, me encantan. También me choca ponerle, luego me dicen, ponle estrellitas. También me choca porque eso es cuestión de gusto. exacto. No, no sé. Ahora, esto de que ahora haya mucha gente haciendo esto, pues bienvenido. Habrá quien le guste nada más un club donde nada más se comente, lugares como lo que hago yo, que aprendes más parte de literatura, pero no importa. El chiste es acercar a la gente a la literatura y mientras más gente se sume al esfuerzo, mejor. La literatura, además, ahora en la pandemia, pues cuando la gente estaba encerrada, no saben todo lo que yo viajé, pero a miles de épocas, de lugares y sobre todo viajas con un guía de turistas local. Porque la Exacto. regla número uno para leer es no verlo con nuestros ojos, sino con los ojos del personaje. Entonces viajas a lugares que hay otra religión, otra época, otra cultura y aprendes. Creerte el papel, ¿no? O sea, el que estás leyendo, ahí sí como una película, eres tú el protagonista, imaginarte todo ese mundo, que es el viaje gratuito. Además, estamos viviendo un mundo tan visual, o sea, todo es con un clic, la tele, el cine, que se nos está olvidando imaginar. Y la imaginación es lo que ha hecho prosperar a la humanidad. O sea, sin imaginación no hay inventos. Entonces, creo que, por ejemplo, que los niños lean es súper importante porque les vas fomentando esta parte donde se vuelven creativos. Entonces, no hay que dejar de leer nunca. Y por eso digo que se lea lo que cada quien quiera, que nadie te diga, ay, ¿cómo estás leyendo eso? Lee lo que te guste, definitivamente, lo que te Exacto. guste. Y cada vez pedirás más calidad, ¿no? Pero bueno, debes de empezar uno por lo que sea. Exacto, y uno mismo se va a ir exigiendo pues mayores lecturas, mejores, de mejor contenido, pero eso es también con el paso del tiempo, ¿no? En cuanto a edades, Moni, yo también tienes como estos círculos literarios para niños, para jóvenes, para adultos. No, la verdad, casi todas son señoras. Ese fue como el segmento en el que empecé y en el que me quedé. Más o menos el rango de edad 30, 40, 50, hasta 60, lo cual hace muy rica la clase, Sí, porque también cada una desde su visión, desde su edad, ve cosas diferentes. De niños, te voy a decir, no, me lo han pedido y fíjate que alguna vez en mi vida trabajé editando libros para niños, me gusta mucho la literatura de niños, pero pues ya como que me fui metiendo a este nicho y ahí me fui quedando y cada vez abro nuevos grupos y más o menos son recomendadas de la recomendada, entonces han acabado siendo como de ese segmento. ya. Sí, porque también hay autores que escriben para niños
pero ellos también necesitan como una atención especial para no juntarnos con los adultos y ahí es donde se podría complicar en cuestiones de tiempos y espacios, ¿no? Ahora, sí te voy a decir una cosa, creo que hoy en día la literatura se ha abierto muchísimo, por ejemplo, a jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo era joven, no había tanta literatura como hay ahora. Ahora hay muchísimos autores que escriben, sobre todo a los adolescentes o a los de 20, 20 y tantos años, que no quieren una literatura más densa y sin embargo eso les abre un panorama. Mira, bendito Harry Potter quiso leer a toda una generación, siendo un libro buenísimo, pero muy bien escrito. O sea, creo que la literatura, al contrario de lo que la gente piensa que cada vez se lee menos, no, yo creo que sí se lee más, cada vez se editan más libros, pues la gente sí lee. Sí, sí, exacto, exacto. Y estos libros juveniles también han hecho muchas cosas. Tú acabas de entrevistar a Pedro J. Fernández, y él también, esta serie, bueno, son 3 libros que él tiene acerca de mujeres mexicanas, Mexicana. Ajá. es un poco más hacia la lectura juvenil, quizá Y infantil, mira para que los que niños un gran aprendan. autor, ¿eh? ¿Sí? Maravilloso autor, súper recomendable, te hace como volver a revalorar la historia de México, todos sus libros magníficos, ¿eh? No sabes qué buen autor, no nada más buenos libros, como digo, no nada más cuenta la historia de héroes nacionales, sino lo cuenta bien, o sea, escribe bien. Exacto. Buena. Exacto. Y aquí sí viene un poco involucrado la historia con la novela y dependiendo del libro, ¿no? Si es histórico o si es pues de género novela, lo hace muy, muy bien en muchos libros que él tiene. Sí, nada más, sí, mira, como yo siempre digo, cuando leemos un libro de novela histórica, yo siempre doy una clase histórica para hablar de todo el entorno. Y les digo que es como la teoría y la práctica, ¿no? O sea, en la escuela te enseñaban la historia, tomabas apuntes y se te olvidaba y ya no te acordabas. Pero cuando lees un libro que tiene que ver, no es lo mismo que te hablen de la guerra de reforma, que de repente la leas y veas quién estuvo de cada lado y cómo se gestó, y entonces te acuerdas. Entonces, Sí, eso hace que te guste. Ahora, la novela histórica, como digo yo, es novela, es ficción, no le puedes creer al 100, pero ya si te interesa el tema, lo investigas, te das cuenta que es verdad, que no, pero ya tienes una visión para poder hablar y poder juzgar a algún personaje histórico. Entonces, maravillosa la novela histórica y además nos hace como entender el mundo en el que estamos. Si no entendemos de dónde venimos o qué hubo antes, pues no podemos entender la historia de hoy en día, ¿no? claro, claro. Y aparte también para esto son estos círculos y estas reseñas que tú das porque haces interesar a la gente, al lector, tú acercas el lector a los libros para que ellos investiguen y vean más temas y se interesen por la lectura y por lo que están leyendo, pero también es como lo cuentas, ¿no? Que esto es lo importante. Era como la clase de historia, por eso dices, es fastidiosa, es aburrida, y tienes que aprender personajes, fechas, y tienes que ser exacto, ¿no? Y no, el libro es diferente, lo vas a platicar, y yo creo que así es como te interesa más la historia y cualquier cosa que leas. Mira, por ejemplo, a mis hijos, cuando estuvieron en prepa, les hicieron leer los libros de la trilogía de The Century de Ken Follett. Bueno, estaban encantados. Por fin Sí, entendieron perfectamente la guerra, porque no es lo mismo que nada más te la diga la maestra, y lo daba la maestra de historia, entonces lo complementaba con su clase y estaban encantados. Entonces, qué forma tan padre de acercar a los jóvenes a que les guste la historia, claro, ¿no? claro. Y en vez de aprenderte fechas, pues te aprendes el suceso, ¿no? Y después ya dices, investigas la fecha tal cual. ¿Tú hacia qué lectura entonces te inclinas más a la literatura? Mira, a mí me A ti, encanta a la ti. novela, a mí me encanta la novela histórica, me gusta muchísimo el thriller, la novela negra me gusta mucho, me gusta también, ahora está muy de moda todo este movimiento, no quiero decir literatura de mujeres, porque no me gusta el término mujeres-hombres, pero sucesos históricos que los leímos muchas veces, pero ahora los estamos leyendo desde el punto de vista de personajes femeninos, que durante mucho tiempo fueron olvidados. Viene mucho libro de ese tipo, como no sé, ahora la otra Isabel que sacó Laura También, Martínez Belli, El destino de una reina de Alison Pataki, o sea, es la visión de la historia desde el punto de vista de la mujer. Maravillosa, me gusta mucho eso. Me gustan clásicos, de repente me gusta leer algunos clásicos. No, no los meto tan seguido porque siempre es literatura más densa, pero por ejemplo, el realismo mágico me encanta. Me parece que es la literatura que nos acerca más a lo que somos los latinoamericanos. Este,
Y luego cambiar hasta, por ejemplo, la literatura japonesa, que tiene otro ritmo, la literatura francesa también, luego se gesta mucho en la novela corta. O sea, irle cambiando al género, me encanta. El thriller psicológico también. O sea, ahora sí que ir cambiando. Cada mes trato de que el libro anterior no se parezca al nuevo que estoy dando, o a veces son 2 por mes, dependiendo del tamaño, pero trato de brincar de uno a otro para enseñar que la literatura, pues es Vale. enorme, hay muchas opciones, muchísimas. Exacto, exacto. En novela romántica y demás, porque luego las personas son así También. muy, ¿no? Está así tipo súper melosa, melosa como agua para chocolate. O el romanticismo, que lo tiene todo el mundo mal entendido, ¿eh? Cuando uno habla de los clásicos del romanticismo, juran que son bonitos. No, hombre, el romanticismo era súper trágico, Cumbres Sí, sí, sí. Borrascosas, también me gusta mucho esa época, o el romanticismo de hoy en día, o novelas más actuales, como pudo haber sido Salvar el Fuego de Arriaga, que fue un suceso ese libro, una polémica tremenda en clase. De hecho, el Zoom más grande que nos ha dado un autor más largo fue ese, casi 4 horas nos dio Ay, Haga. ajá. Y pero bueno, desde esa literatura que habla de situaciones actuales, pues ahora sí que pasando por toda. Exacto, exacto. Y con motivo de la pandemia, ¿qué fue lo que, o sea, al principio, ya ves que, bueno, nos confinaron y demás, pero estábamos como, o sea, quizá teníamos tiempo, pero no leíamos, algunos por ese pánico que nos hicieron creer, ¿no? Entonces, como que, y queríamos, decíamos, no, ya en 2, 3 meses salimos, y no, pero con el home office les ha dado tiempo, porque a veces también el home office nos ocupa mucho tiempo y nos quieren desde la mañana hasta la noche y entonces no nos dan un espacio. Sí, fíjate que sí tengo gente que ahí fue donde entró el audiolibro, por ejemplo, otras herramientas que leían más rápido, pero no, fíjate que hasta eso entró más gente entró, yo creo que sí abrí, creo que 3 grupos nuevos nada más en la pandemia, o sea, ya tenía 5, abrí 3 más, o tenía 6 y 3 más, nada más en la pandemia, o sea, sí creció esta curiosidad por leer, por ocuparse, porque sí, te voy a decir una cosa, aunque tuvieras home office, aunque tuvieras a los hijos en la casa y tuvieras que ayudarlos, es que tenemos que encontrar nuestro espacio. ¿Sí? Siempre digo que todo mundo tenemos que tener algo que nos apasione, ya sea ejercicio, cocinar, digo, no, o sea, por supuesto el trabajo, pero el que no trabaja, algo. Y creo que la lectura es eso, la lectura nunca te deja estar sola, te hace de verdad que tu mente esté ocupada en otra cosa. Entonces creo que también por paz mental, por eso mucha gente empezó a leer, porque te desconectaba de lo que estábamos viviendo. O, por ejemplo, hubo libros, no sé, por ejemplo, cuando entrevistamos a Javier Moro, recordamos un libro que se llama Flor de Piel, que te hablaba de la viruela y cómo trajeron la primera vacuna a América. Entonces, libros que volvían a hablarte como de temas que hoy en día podíamos entender, ¿no? Hay un libro que me encanta que se llama El Caballero en Moscú, de mis favoritos, de Amor Towles, que hablaba del confinamiento de un conde en el Hotel Metropol durante 30 años. Digo, es otra situación, Sí. pero cómo le sacaba lo mejor a la situación de estar encerrado. Entonces, pues te ayudaba mucho a aprender y darte cuenta que no, que lo que estamos pasando ya lo habíamos pasado en otras épocas. No sé, ahorita leí un libro la semana pasada que hablaba de la peste y también cómo confinaban a todo el mundo en Madrid. O sea, sí, así es. Exacto, exacto, se nos dio. Entonces, ¿cómo fue pues lo bonito de este confinamiento, de esta pandemia, aunque pues bueno, pero algo agradable más bien? Mira, agradable, te voy a decir que fue, yo nunca me sentí sola, porque todos los días me conectaba y veía por lo menos a 20 un diario o más si tenía 2 clases en el día. Entonces yo nunca me sentí sola. Y el tiempo que no estaba dando clases, pues leyendo tampoco. Entonces digo, además de mi familia, ¿no? Pero me refiero, sí, nunca me sentí encerrada. Los libros siempre han sido salvadores en mi vida en todas las situaciones y en esta también. O sea, y para mí, para mucha gente que, además, gente que no leía, que empezó a leer, mucha gente, muchísima, mucha gente que entró a mis clases no leía nada y ahora ya leen bastante. Sí, sí nos dio tiempo, porque incluso hasta
Pues es que los días habían sido iguales todos, ¿no? No importaba que fuera lunes, que fuera viernes, que fuera sábado, estábamos despiertos tarde, entonces buscamos como estas otras opciones de poder hacer, y qué bueno que lo pudimos encaminar, pues quizá a escribir, a leer, a aprender algo. Claro. Y aparte te voy a decir una cosa, algo muy padre es que, no sé, muchas me decían que como estaban leyendo, sus hijos los veían leer, entonces muchos me empezaban a decir, recomiéndame para mis hijos, porque ahora que me ven leer, quieren leer. Digo, me pasó, yo tengo dos hijos de 21 y 22, uno ya leía desde antes, pero el otro que no leía mucho también empezó a leer a veces, entonces sí creo que es algo que se iba contagiando. Exacto. Esto también, como comentas, las redes nos ayudaron a conocer más gente. Gente que en realidad existe, que sí es real, ¿no? Porque a veces en las redes, pues te encuentras a personas que son personajes y no los conoces y no sabes, pero aquí, pues bueno, la pantalla sí te ayudó a verlos y a platicar con ellos, y sí como que nos empezamos a agrupar, ¿no? Oye, me ha pasado, ¿eh? Que de repente voy a lugares y me encuentro, pues, gente que toma mi clase, que entraron en línea, que nunca las había visto en persona, y no sabes la emoción que nos da cuando nos vemos, porque siento que ya nos conocemos, porque Sí, claro, en la clase platicamos a veces cosas, pues, que igual y ni lo cuentas con tus amigas, ¿no? Cosas íntimas o cosas, de familia o no sé, cosas que nos han pasado. Entonces, verdaderamente sí se hacen unos núcleos sí, muy sí, sí, padres. porque a veces también la gente dice, ¿a poco puedes hacer amigos en las redes? Sí se puede, o sea, sí hay, sí lo puedes hacer, y como dices, porque después los puedes ver, y sí, es verdad, sientes como si ya hubieran sido amigos desde hace muchísimo tiempo. Sí, además, la verdad digo, esto de lo que mencionabas de influenciar a la gente, pues la verdad es que finalmente lo que yo hago es fomentar la lectura, pero Sí. yo no gano nada en eso, en las redes, ¿sí me entiendes? Es nada más, luego me dicen, ¿y qué? ¿Cuánto cuesta el libro? No, yo no los vendo, o sea, no los vendo yo nada más lo que quiero es que la gente lea, porque creo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la falta de educación, y eso es porque bueno, ni voy a hablar si hay deficiencias o no en la educación, pero pues cada quien poder desde nuestro lugar, pues hacer que la gente pueda conocer más, y la lectura siempre ayuda. Es que lo que leas te va a hacer aprender, te va a hacer ser más empático, te va a hacer comprender el mundo de otra forma. Entonces, la lectura, híjoles, de verdad, es que no tiene nada negativo. Sí, Todo es exacto. positivo, te hace pensar, y pensar siempre es positivo, Y es como ¿no? dices, te hace imaginar, te hace crear, te hace viajar, te hace estar en el lugar, o sea, te hace un mundo aparte, que eso también es una ventaja. Y además te voy a decir una cosa, esta que siempre digo que el autor es un choque de culturas, ¿no? La del autor y la del lector. Pero hay un fenómeno muy padre. Yo no sé si alguna vez algún libro que te ha gustado mucho lo has vuelto a leer en otro momento de tu vida. Fíjate que yo me pasa que libros que leí hace mucho tiempo, ahora los leo para la clase, entonces los tengo que releer y ves otra cosa, Sí, totalmente diferente. Entonces también la lectura tiene esa capacidad de reinventarse, o sea, la lees en otro momento de tu vida y eres otra persona y ves otra perspectiva. Y eso, de verdad, es otra de las grandes enseñanzas. Digo, yo por lo general leo el libro, de 10 libros que leo, igual escojo uno o dos para la clase. Cuando se acerca la clase, lo vuelvo a leer, porque claro, tengo que encontrar, ahora sí que todo lo que tiene el libro. Y en esa segunda lectura veo cosas que no vi en la primera, y siempre es más enriquecedor, mucho más. sí es cierto, es verdad. Oye, y entonces estás en Twitter, en Instagram y en Facebook. Sí, sobre todo lo fuerte es Instagram, las lecturas de Moni, Ajá. Twitter también, todos somos las lecturas de Moni, Facebook, Twitter e Instagram, donde pongo reseñas de los libros que me gustan, y sobre todo, por ejemplo, en Twitter a veces lo que sí hago es que pongo frases de libros que me gustan mucho, y luego también en las historias pongo frases. Y a veces subo un pedacito de mis clases como para también picar a la gente a que lea el libro. Exacto. Y en el Instagram también a veces pones pedazos de las entrevistas de los autores.
también. Sí, para A que se veces no integre. las puedo subir todas porque me pesan muchísimo, entonces sí, como no las hago en vivo, las hago en Zoom, luego para subirlas no he podido subir todas, he ido tratando, es que esto de la tecnología me cuesta todavía un poco, me tienen que ayudar mis hijos, cuando están de buenas me ayudan. Pero prometo irlo subiendo todo lo que pueda. Sí, que también esa es otra ventaja, porque ahora los niños, los hijos, son los, oye, ¿cómo le hago? Ay, nada más hace esto y lo sube. Gracias, qué bueno que se subió. Claro, pero es que los míos ya tienen 21, 22, ya tienen su vida, tampoco tienen tanto tiempo para estarle ayudando a su mamá. Ay, mamá, otra vez, ¿que no aprendiste cómo se usaba esto? Sí, sí, exacto, pero ahí está. Y entonces, ¿cómo le hacen para entrar a un Zoom tuyo? ¿O se tienen que inscribir al círculo? Se tienen que inscribir, porque te voy a decir que hay gente que maneja de, ay, voy a dar este libro y lo abren en redes para que entren. No, yo no. Como es una clase de literatura, lo hago continuo. Entonces, es gente que mes a mes está conmigo. O sea, digo, algunos salen y unos entran nuevos, pero por lo general son las mismas. También me gusta eso porque me gusta conocerlas. También, desde que dejo el libro, ya sé a quién le va a gustar, a quién más, a quién menos. Cada grupo también tiene su personalidad. Entonces, como que no me gusta que cada mes sea diferente. O sea, me gusta que sean las mismas, las conozco, se van sumando gente, siempre se va sumando gente, abro grupos nuevos, pero sí procuro como ya tener la sensibilidad de conocerlas. Ya sé que les va a gustar. Desde que dejo el libro, ya sé, fulana le va a encantar, a fulana no, ya me lo sé, ya me lo sé. Oye, ¿cómo te organizas? Porque en lo que lees, en lo que eres mamá, en lo que haces tus clases y luego reseñas y lo que entrevistas, oye, el día Sí, tiene ya nada más sé. 24 horas. Oye, no, ya no sé, te voy a decir una cosa, soy extremadamente organizada, súper ordenada, o sea, tengo una memoria privilegiada, casi mis clases las doy de memoria, o sea, voy tomando apuntes, pero hasta la parte histórica me la aprendo de memoria, pero leo muy rápido y leo a todas horas, ¿eh? O sea, me arreglo, me estoy peinando con el libro aquí, voy en el coche y el libro, para arriba y para abajo, donde voy tengo mi libro, es más, aquí está el que estoy leyendo ahorita, o sea, los libros para todos lados conmigo. Me leo aproximadamente 2, mínimo 3 libros a la semana, pero cuando me preguntan cómo le hago, pues también es mi trabajo. O sea, así como la gente está 8 horas en la oficina, pues igual yo estoy 8 horas de mi día entre clases y lecturas. Es mi trabajo, es lo que Exacto, hago. Y ya la exacto, verdad, mis hijos no me necesitan tanto, ya no es esta mamá que tengo que perseguirlos. O sea, exacto. sí. Que para la lectura sí hay que ser totalmente organizados y organizados en cuanto a horarios para saber que sí tienes que leer. O sea, no que leas un día, 2 días no, otros sí, y 2 semanas no. Y es que he estado muy ocupado. No, yo creo que es como organizarte y Un decir, hábito. voy a tener tiempo. Ajá, ¿Sabes qué? Es un hábito. Te voy a ajá. decir una cosa, yo les digo que es como el ejercicio y me da risa que diga yo eso porque yo no hago ejercicio, pero es como que un día 10 minutos, al otro día 15, al otro día 20 y al otro día no puedes soltar el libro. O sea, cada vez vas a querer leer más. Y siempre les doy un consejo, ¿eh? Cuando me dicen, es que dejé de leer y me regresé porque no entendía, nunca se regrese. Igual y la primera página dices, ¿en qué estaba? Pero después de leer 2 o 3 páginas, te hace clic. Entonces, esa es otra cosa por lo que la gente tarda leyendo. O sea, lo vuelve a leer y regresa. No regresen, de verdad. Todo vuelve. Igual la primera página dices, ¿en qué me quedé? Pero sí regresa. Y yo siempre les digo, cuando es un libro de muchos personajes o algo complejo, hagan una lista. Yo a veces en la primera hoja voy poniendo nombres de personajes o cuando es muchos tiempos, también se vale, porque a veces hay libros que son complejos y ¿por qué no ayudarnos? Por Exacto. supuesto que sí. Sí. O se entrelazan historias, ¿no? Y entonces tú las tienes que juntar y dices, él quién era, cuál era, y luego, es que luego te ponen también, este es el personaje, pero este es el jefe y este es el amigo, pues, sí, es verdad, pero sí los vas, ya después, ya como en el tercer, cuarto capítulo, ya dices, ya sé quién es cada uno. Exacto, a veces cuando son libros así, les mando los nombres de personajes antes, pero si no, uno mismo, o sea, ay, este libro me costó trabajo, ¿por qué no ir apuntando? O sea, no todos tenemos una supermemoria. Digo, yo tengo mucha memoria para datos. Las fechas, ahora que decías de la historia, los números me cuestan, o sea, no me preguntes. A veces hasta para sumar, no, pues tal autor tiene y empiezo a sumar hasta con los dedos. Todo lo bueno que sé para lo otro, malísima para los números. Cada quien tiene algo, entonces si no tienes tan buena memoria, apúntalo, no pasa nada, nada. Entonces, Exacto. ¿no?
Y Aparte es un ejercicio. oye, otra cosa, me dicen, es que luego ya no me acuerdo qué trataba el libro. Siempre también, igual y apunten de qué trataba el libro o qué libros leyeron. Yo hago mi lista de mes por mes que leo y igual una frase que les gustó, algo que les llamó la atención del libro. Eso también ayuda mucho para que mucho tiempo después te acuerdes de algún libro que te llamó la atención. Claro, y aparte siempre dejan una frasecita por ahí, en la que uno siempre se acuerda. Y dices, es verdad, esto sí lo voy a apuntar porque eso sí merece recordarse. O personajes, hay personajes que te llevas en el corazón. O sea, pasan 2, 3 años y te sigues acordando de ese personaje maravilloso. Así tenemos nosotros nuestros personajes favoritos en las clases, y hasta los citamos constantemente cuando nos gusta mucho. Esto también un poco por los libros seriados, cuando es una serie de los libros, a veces hay interesantes series, ¿no? Esas también las reseñas. Sí, de libros, no, no De hablas de libros. series. No, Sí, no, no, claro. libros Sí, serios. sí. De hecho, a veces cuando solo salió el primero hago el uno, pero cuando ya salen los demás vuelvo a reagrupar y vuelvo a hacer una nueva reseña de la trilogía. Sí, sí lo hago. Y mira, ahorita que hablamos de series, ahora que también muchos libros se están llevando a series, también recomiendo que primero lean el libro. Es mucho más padre leerlo primero, pero también benditas series que de repente están pudiendo llevar a la pantalla los libros, ¿no? También me gusta. Digo, no, no, a veces nos decepciona el actor porque tú lo imaginaste diferente, Exacto. pero bueno, también se vale, Y se con el vale. libro puedes imaginarte muchas más cosas, ¿no? Porque la película o la serie también, pues por cuestiones de horario y producción y edición, te cortan algunas cosas. Y tú dices, no, es que todavía le faltaba que le sacaran más cosas. Ah, por supuesto, nos ha pasado mucho en la clase que leemos el libro y luego sale la serie y todo el mundo, no, es que no me gustó el protagonista. Digo, es que nunca va a ser el protagonista que tú imaginaste. Esa es la maravilla de leer, ¿no? Tú tienes el poder de imaginarte, de darle una cara, de darle el color al libro, ¿no? O sea, Sí, 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 ese sí, es sí. lo que se llama ámbito, el ambiente del libro. Y ese, por supuesto, es como cuando vas a ver una película, lo que tú ves es la visión del director, no es tanto del escritor. Entonces, pues seamos cada quien el director de nuestra película cuando veamos, ¿no? Exacto. Es tan diferente que igual me había platicado por cuestión, por ejemplo, un pintor. Es diferente, ¿no? Nosotros cómo apreciamos el cuadro, la pintura, el óleo, lo que sea. Y el pintor dijo, no, yo lo pinté como con otro pensamiento, otra idea, ¿no? Pero es muy bonito, por eso te decía al principio, de también ver este punto de vista, porque es el pintor o el escritor. Yo no lo había visto así, pero qué bueno que ya abrí otra forma de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, pero mira, ahora que hablas de la pintura, una cosa que sucede en el arte en general, y con esto hablo de literatura, pintura, música, lo que tú quieras. El arte lo que tiene es que provocarte algo que se llama catarsis, ¿no? Esto que se llama, los griegos llamaban purificación de los sentimientos, es decir, que cuando tú termines de ver una obra o escuchar una canción, o en nuestro caso de leer un libro, que no seas la misma persona. No necesariamente porque te haya encantado, a veces hay libros que te enojan. Dices, es que cómo me enojó este personaje, cómo me dio coraje. Es que a veces eso es lo que te tiene que provocar el libro. Mira, el libro que del mes que entra es un thriller psicológico que ya van varias que ya se lo leyeron y me han hablado. Es que me dejó una angustia, es que ese era el objetivo. ¿Sí me entendés? Eso, que al final tú termines el libro y lo cierres y no seas la misma persona que lo abrió. Tienes una transformación, ya sea porque te hizo mejor persona, porque te hizo conocer algo nuevo, porque te enojó, porque te hizo pensar. Cuando un libro lo cierras y no te provocó nada, entonces ese libro no sirve. Exacto, exacto. Pues vamos a esperar que esta entrevista les haya gustado y les deje algo para poderte seguir en las redes, las lecturas de Moni, en cualquiera la que elijan, Facebook, Instagram, Twitter, cada quien debe tener también su favorita, por todos los libros que ha subido, pues también para que vean ellos las otras, las reseñas que ha subido, son muchos, yo creo que a algunos les va a gustar y hay que despertar también, el objetivo de esto es despertarles ahí un poquito para que lean y de verdad que les va a encantar y les va a gustar. Sí, ese es el objetivo, leer, todos a leer, para que seamos
personas más empáticas, más cultas, con mejor vocabulario, con ganas de imaginar. Y hasta para la ortografía te sirve, ¿eh? Para escribir, tener mayor número de palabras posibles, sinónimos, y para poder expresarte de alguna forma. Y pues te abre camino. De verdad que es fantástico leer. Puras ventajas. Exacto. Gracias, Moni, yo te lo agradezco por tu tiempo. Digo, también un poquito de ese tiempo, de todo lo ocupada que estás. Te lo agradezco para Crónicas de Banqueta. Un abrazo. Y pues bueno, Muchas vamos gracias. a seguir en contacto. Muchas gracias. Y a leer. A Todos a leer leer. todos. Gracias, amigos. Nosotros nos vemos el próximo miércoles con un programa más de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Hasta pronto.